Francina Armengol se aferra al cargo y de esta manera consigue dilatar lo que es un proceso de investigación, que ya saben que al estar aforada, pues bueno, está el rollo suplicatorio y por lo tanto gana tiempo. Descartaba su dimisión, eso sí, a diferencia de esa clase maestra que dio Ábalos en su rueda de prensa, pues Francina no ha dado la talla. De hecho, en su intervención se desmiente a sí misma cuando aseguraba que las mascarillas se las quedó, pero porque eran tan buenas que quizá más adelante valdrían, y luego, a escasos segundos, dice que no, que se las quedó para pedir todo el dinero. Escúchenla. Y, por tanto, se decide, por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos, almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria, porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023, porque Baleares necesita aprovisionar material y se trabaja intensamente desde el Servicio de Salud para ver qué diferencia de precio hay en si son FFP2 o si son solo quirúrgicas, para poder reclamar a la empresa la diferencia de precio que hubiera podido pagar mi comunidad autónoma. Decía, se almacenan esas mascarillas, ese material, se guarda entero, porque se tiene que devolver entero, y para que te lo paguen entero lo tienes que tener entero. A ver si me entienden bien, y por tanto se trabaja para poder hacer esa reclamación. A ver si le entendemos bien. Pues sí, le hemos entendido estupendamente. Que usted dijo, en primer lugar, que las iba a devolver. Bueno, no es lo que han apuntado las diversas informaciones en relación a cuándo reclamó que se devolviese. Es más, usted, sabiendo que era una estafa, aceleró los pagos y, por supuesto, estuvieron almacenadas las mascarillas hasta que justo cambia el gobierno en Baleares y entonces ahí se acuerda. Y dice, esto había que devolverlo. ¿En qué quedamos, Francina? Pero ha insistido en, lo que es lo habitual de nuestro tiempo, hacerse la víctima. Y claro, dice que es víctima de una cacería en que en cualquier caso ellos no son los responsables, sino las propias víctimas de toda esta desgracia. Yo no estoy investigada, ni yo ni nadie en mi gobierno, y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto, mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás, ni cómplice ni colaborador, jamás. No sé cómo decirlo más claro. Sí, lo ha dicho clarísimo. Ahora lo que hay que preguntarse es, oiga, entonces, ¿por qué echaron a patadas a José Luis Ábalos? ¿Cuál es la razón? Siguiendo la lógica de lo que han explicado, diciendo, no, es una responsabilidad política, que eso es cierto, que tenía Ábalos, si a él le han hecho irse, ¿usted por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay que esperar? Pues bueno, este corte, no se preocupen, que lo vamos a mantener a buen recaudo para, cuando llegue el momento, decir, oiga, ahora sí que tiene que irse. Pero lejos de quedar ahí el asunto, volví a recurrir, que es la estrategia que está utilizando el PSOE en los últimos días, a decir que no todo vale y que no está dispuesta a que mancillen su nombre. Hombre, ya lo hizo usted mismo, porque el escándalo mayúsculo es que usted sea tercera autoridad del Estado teniendo en cuenta lo que hizo con las menores tuteladas en Baleares. Es que eso ya es escandaloso. O sea, es que jamás tendría que haber llegado donde está. Pero llegados a este punto, debería dimitir. Dice que no, y la culpa, por supuesto, de la oposición. No todo vale. Las víctimas. La PSOE en estado puro. Y por eso intentado e intentaré siempre mantener un nivel adecuado para representar adecuadamente a la ciudadanía, que no se merece según qué espectáculos, ni se merece según qué posiciones de diferentes partidos políticos. Ella intenta, nosotros intentamos. Y bueno, pues este es el nivel del discurso de Francina Armengol, que yo no sé si no tiene asesores o si los que tiene son amiguetes y claro, pues no sabe ni escribirle 4 líneas sin que sea grotesco escuchar el nivel. Dice, no se merece la ciudadanía estos espectáculos. Realmente sí.
esta sociedad que ha puesto a estos tipos en el poder se merece todo lo que le pase. Pero el nivel lo elevaba todavía más para, bueno, adecuarse a la representación del pueblo y dejaba una frase que ya es para la historia. Por eso quiero explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Pues este es el nivel, queridos amigos. Ya solamente con escucharla hablar escasos minutos bastaría para decir, oiga, usted no puede ser la tercera autoridad del Estado. Pero bueno, como hemos normalizado en esta sociedad lo anormal, y ahora vamos a escuchar a otros tantos que van por esa línea, dejamos lo mejor para el final, pues ahí se mantiene y, por supuesto, descarta dimitir, echa balones fuera, intentan implicar al Partido Popular y, por supuesto, encima habrá que pedirle perdón a Francina por las informaciones que hemos ido conociendo. Quizá, no sé, tendrá que haber una jornada de puertas abiertas y que los ciudadanos vayamos a besarle los pies a Francina por haber insinuado que quizá con su actuación lo que hizo fue que 3,7 millones de euros de los contribuyentes, dice mi comunidad autónoma, no, los contribuyentes, que se pagaron a la empresa investigada, y bueno, sí, el juez ya lo dictaminará, pero todos los indicios apuntan al fraude y a la estafa, que luego dijo a la Unión Europea, oye, mira, que estas son buenísimas. Y claro, la Unión Europea ha dicho, un momento, la Fiscalía Anticorrupción Europea va a investigar esto. Que nos intentaste estafar también a nosotros. ¿No te bastaba solo con los ciudadanos españoles? Pues no, porque Francina es incansable. En este sentido salía Miguel Tellado, que estos últimos días ha tenido mucha presencia mediática, a recordar, está abreviada la intervención, porque se ha tirado 3 minutos recordando todas y cada una de las razones por las que Francina Armengol debería dimitir. Estas son algunas de ellas. La Fiscalía Europea investiga los contratos de Armengol con la trama de Koldo en Baleares. La razón. Armengol se escuda en Ábalos. Nos fiamos del gobierno. El Confidencial. Armengol avaló a la trama ante Sanidad cuando ya sabía que sus mascarillas eran defectuosas. The Objective. Armengol recomendó las mascarillas del caso Koldo pese a saber que eran defectuosas. ABC. El pago exprés de Armengol a la trama, 6 días en vez de los 43 de media. Quien acorrala a Francina Armengol no es el Partido Popular. No, desde luego que no lo es. Son, pues bueno, esas informaciones que hemos ido conociendo, que todavía vamos a seguir conociendo, porque esto empezó como el caso Koldo, y ya les dije ayer, e insisto, que vamos a acabar hablando del caso Air Europa, y si no, al tiempo. También salía Jorge Buxadé para decir que esto de Armengol, pues en fin, no deja de ser pura propaganda y que es el futuro de verla sentada en el banquillo. Han sido las declaraciones de una futura querellada, han sido las declaraciones de alguien que ha declarado no como político, sino porque sabe que las responsabilidades penales van a caer sobre ella. No ha dado ni una explicación. La señora Armengol se ha dedicado a soltar basura y además de una forma absolutamente desleal, intentando trasladar la responsabilidad a órganos de la administración donde funcionarios con toda seguridad trabajaron con mucha decisión, desde el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo a su propio servicio de salud, sin asumir ella la responsabilidad personal de quien era presidente de la Comunidad de Baleares. Pues sí, básicamente en eso se puede resumir la intervención de Armengol, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. La culpa es de todos los demás, incluido de esos funcionarios que ya le dijeron, señor Armengol, esto que usted ha comprado no es lo que estaba contratado. Y luego el PSOE ha pedido refuerzos. Y han dicho, que salga Pachi. Hombre, quizá en esta situación Pachi López lo dejamos. No, que salga. Porque van con todo. Y bueno, estas son las declaraciones de Pachi López. Y después hemos visto, no sé si el teatro del absurdo o el colmo de los colmos. Aquel que aparece con nombre y apellidos en el sumario que investiga esta causa, el señor Tellado, pidiendo la dimisión de quien no está en el sumario. El representante del gobierno que dejó caducar la reclamación sobre las mascarillas pidiendo explicaciones
al gobierno que reclamó. Si alguien tiene que dimitir y si alguien tiene que dar explicaciones de por qué su nombre aparece en ese sumario, por qué esa empresa que quiso que caducara la reclamación, cuando habla de Miguel Tellado, inmediatamente habla de ya está, tendrá que ser el propio señor Tellado e incluso ese tal Alberto. Estoy con Pachi. Yo creo que debería dimitir, no solo dimitir Miguel Tellado y también, por supuesto, Alberto Núñez Feijóo, sino que el PP debería anunciar, en fin, que se disuelve, que hasta aquí hemos llegado, porque claro, con estos niveles y tan involucrados que están en la trama de corrupción, algún día conoceremos, espero que pronto, quién desde el Ministerio del Interior le dio el chivatazo a Koldo de que estaba siendo ya investigado y que su teléfono móvil estaba pinchado. Y ahí fue cuando dijo, ¡ay, uy, que me veo con Tellado! En fin, es el colmo, dice, de lo absurdo. Eso es Pachi López. Pero claro, la pregunta es, oye, ¿y estos rollos les funciona? ¿Sirve para que su clientela se quede tranquila y sigan depositando la papeleta del Partido Socialista en las urnas, que es de lo que va todo esto? Pues desgraciadamente sí, porque el Partido Socialista no tiene votantes, sino que tiene miembros de una secta. Y del mismo modo de cuando en las sectas se descubre el pastel, pues necesitan que alguien les diga que no, hombre, que no. Que ustedes no estaban siendo engañados. Que en realidad todo esto, en realidad, es culpa del Partido Popular. Y fíjense lo que hacía Miguel Tellado con Koldo. Íntimos. Y así ya se quedan tranquilos. Dicen, ah, vale, vale. O sea, todo esto es una conspiración judeo-masónica para acabar con el Partido Socialista. Dicen, claro que sí. Y ahí siguen como miembros, encantados. Encima refuerzan su admiración por el gran líder. Y además ahora se suma Puigdemont, que sale al rescate del Partido Socialista. Ya saben, este jueves se votará la ley de amnistía. Y si no había ley de amnistía, pues bueno, prácticamente podríamos decir que Sánchez, su legislatura iba a ser muy breve. Pero, ya saben, estos están encantados con tener este gobierno porque es el gran aliado que tienen para acabar con la nación española y conseguir sus propósitos. También ha salido Yolanda Díaz, porque a este respecto, bueno, ayer y en los últimos días ha dicho Yolanda, a ver, di algo interesante. Entonces no ha podido y ha dicho, bueno, voy a dejar 2 sugerencias, que a ver si consigo convertirlas en ley. Porque no hay que olvidar, y esto quizá parece una tontería, pero Yolanda Díaz es mucho peor que Koldo. Porque Koldo y toda la tropa, pues sí, bueno, roban, pero la ley persigue eso. Y con el dinero pues se dedican a comprar, pues yo qué sé, pisos en primera playa, Ferraris del color más hortera que ustedes puedan imaginar. Es que Yolanda Díaz legisla, escribe en el BOE. Y eso es lo que rige nuestras vidas. Es muchísimo peor Yolanda Díaz. Pues en esas 2 ocurrencias, la primera era una cosa muy novedosa, que no, la verdad es que yo no sé cómo no habíamos llegado a esa conclusión. Crear una institución para perseguir la corrupción. Quizá en unas semanas, porque claro, para llegar a esta conclusión hay que hacer un esfuerzo intelectual notable, lo llama Poder Judicial. ¿Quién sabe? Quizá. Gracias, Yolanda, menos mal que te han aupado al poder, porque si no, ¿cómo íbamos a imaginar ni siquiera llegar a esa posibilidad? Y luego la otra ocurrencia era lo de cerrar los bares y los restaurantes como muy tarde, a la 1 de la madrugada. Cuando descubra los turnos de trabajo, ahí ya, bueno, le va a explotar la cabeza. Pero es que hoy salía diciendo que en realidad eso lo decía porque está demostrado, ¿por quién? No sabemos, que trabajar más tarde a las 10 de la noche es malo para la salud mental. Claro, si Yolanda Díaz hubiese trabajado, quizá ahí diríamos, ah, mira, a lo mejor lo que le pasó a ella, que trabajaba, tenía estos turnos de noche y por eso, de ahí viene lo suyo. Pero no. Lo suyo es genuino, de nacimiento. Y hoy le preguntaban sobre, oiga, si usted está en contra de la corrupción y de los indultos, ¿cómo es posible que vaya a votar en cuestión de días y ya haya votado a favor de indultar y también de incluir la amnistía a personas que están siendo perseguidas, cuando no, han sido condenadas por malversación, es decir, por utilizar el dinero público para intereses que desde luego no eran legales? Pues esta es su respuesta. Presidente, ante esa batería de medidas que usted acaba de apuntar y que viene apuntando en las últimas horas, a mucha gente le ha sorprendido
lo de que no se pueda indultar los casos de corrupción porque usted misma en Consejo de Ministros ha aprobado indultar a personas condenadas por corrupción, por malversación en el procés. Porque eso sí, esto en no. absoluto, no estoy nada de acuerdo y además, en absoluto, y además le digo claro, desde mi grupo, desde Sumar, hemos sido clarísimas con algunos nombres propios en la causa del procés vinculados a la corrupción. Por tanto, le digo, las causas de corrupción de ninguna de las maneras pueden ser objeto de indulto. Se lo digo con absoluta rotundidad. Diferente es que el planteamiento que se está haciendo, una ley de amnistía que tiene carácter general, en esa causa, que es única, haya una causa unida a un proceso, como saben ustedes, con unos hechos vinculados a la independencia de Cataluña. Pero desde luego jamás desde nuestro espacio político hemos defendido ni vamos a defender que una persona tenga un privilegio por una causa de corrupción. Le digo porque hemos sido muy claros con algunos nombres propios de las causas vinculadas al proceso, como saben ustedes, y hemos dicho alto y claro que esas personas con causas presuntamente vinculadas a la corrupción no pueden ser ni amnistiadas ni indultadas. Pues queda ahí claro. Queda ahí claro, dice el presentador. Televisión Española, claro. Clarísimo, clarísimo. Esto es 1 más 1, 2, Yolanda. No estoy de acuerdo. Pues es que no es opinable. Su grupo vota a favor de indultar y también de incluir en la amnistía a los corruptos y no pasa nada. Si lo puedes defender, decir, no, es que esto es para poder seguir aquí, claro. Si no, ¿cómo, de qué manera iba yo a poder, repito, escribir en el BOE? Pues esa es la realidad. No estoy de acuerdo. Yo, llegados a este punto ya, ¿qué quiere que les diga? Y dices, bueno, teniendo en cuenta que es lo que tenemos, sabiendo que existe la corrupción, etcétera, etcétera, oye, qué menos que por lo menos, se haga un test de cociente intelectual a esta gente. Decir, a ver, oiga, ¿usted puede entrar o no? Y estoy seguro que Yolanda Díaz no llega a los 95 puntos, pero es que es imposible. Que es, digamos, lo mínimo, ¿no? Para decir, vale, en España, en otros países, la cifra cambia. Si queremos ser generosos, venga, va, con 90 ya puedes entrar. Pero qué menos. Porque claro, uno lo escucha y dice, ¿pero esto qué es? Es surrealista. Y antes, en la sociedad, pues bueno, el mentiroso tenía pues un castigo. De muchos aspectos, en el caso de la política, el castigo electoral. Nos has mentido. Pues hasta aquí. Que le pregunten a Mariano Rajoy. Esa legislatura en la que obtuvo 186 diputados, claro, hizo todo lo contrario de lo que había prometido, es decir, mintió a la inmensa mayoría de votantes y, claro, muchos le retiraron su apoyo. Ay, es que eres un mentiroso, no te puedo votar. Pues esto no, esto les da igual. Incluso aunque Yolanda Díaz pueda entrar, estoy convencido de ello, en el artículo 49 de la Constitución, ya saben, el que han reformado recientemente. Pues oigan, róbenos, arruínenos, lo que quieran, pero por lo menos, un mínimo de decoro, inteligencia y sobre todo, saber hablar. ¡Comenzamos!